Bienvenidos nuevamente a MCD Enigmas. El día de hoy quiero invitarte a que te suscribas a este canal y que seas parte de esta comunidad que todos los días crece. Gracias a todas las personas que se han suscrito. Y nuevamente te invito a que escuches el contenido que viene a continuación. El juicio del sol. Así es titulado este nuevo contenido que te traemos para ti. La mención de esta entidad es tan, pero tan antigua que los registros de ella o la mención son del siglo número 5 y número 9 antes de Cristo. Se dice que esta entidad ha estado asolando los campos y a los agricultores rusos desde tiempos inmemoriales. Si te interesa, quédate con nosotros y descubre el enigma de la Polunocia. Descubre cómo ella castiga a las personas que son ambiciosas y no quieren descansar. Bienvenidos a MCD Enigmas. Hoy conocerás al espíritu que ha aterrorizado las cosechas de Rusia por siglos. Ahora, escucha esta historia con precaución, porque el sol no es lo único que quema en el campo. Mi nombre es Egor Petrovich y quiero contarle lo que viví en carne propia. Nací y me crié en Otratsnoye, en la región de Rostov del Don. A los 18 años me fui a la ciudad de San Petersburgo a terminar mis estudios. Pasé años allí, entre libros de ingeniería y lógica, hasta que me gradué. Regresé para ayudar a mis padres y abuelos. Conocía la historia de la Polunocia de niño, pero ya no creía en ella. Esa noche, al llegar, nos reunimos en la fogata, como siempre se hace en esos pueblos alejados, para contar lo del día e historias de miedo. Yo, escuchando aquello, dije en voz baja: yo no creo en eso. Ese espíritu no es más que la insolación. Mi familia se quedó en un silencio sepulcral. Mi abuelo me miró y me dijo: Egor, ten más cuidado con lo que dices. Esa misma noche soñé con una mujer muy hermosa que me decía: mañana nos vemos, no faltes. Me desperté asustado y vi el reloj y eran las 3:30 de la madrugada. En medio del silencio escuché un sonido metálico. Alguien estaba afilando una guadaña. ¿Quién podría ser a esa hora de la noche? Al día siguiente, después del desayuno, antes de irnos al campo, mi mamá y mi abuela me detuvieron y me dijeron: Egor, pide perdón e implora misericordia a Dios. Yo solo me reí y les dije: no pasa nada, tranquilas madres. Estaba afanado por sacar el trigo para que mi papá y mi abuelo pudieran venderlo. Era nuestra entrada más importante del año. A eso de las 10 de la mañana llegó el vecino Vladimir y le dijo a mi abuelo: don Iván, apúrese, solo queda hasta las 2 de la tarde para entregar el trigo, y si no lo vende hoy, mañana se lo pagan a mitad de precio. Mi abuelo dijo: pase lo que pase, a las 12 no hay más afán. Bueno, hasta aquí nos bendijo Dios. Egor, hijo, recoge las herramientas y vamos a casa. Debe estar la abuela con una buena comida y algo de vodka para calmar este ajetreo.
Pero yo quería ayudar a mi abuelo y a mi padre y seguí cortando trigo. Cuando estaba pensando, voy a engañarlos, voy a decirles que se vayan primero y luego yo iré, pero me quedaré y cortaré ese trigo para poder venderlo y así podré ganar su respeto. Mi abuelo me dijo, Egor, vámonos. Pero yo le dije, abuelo, váyase adelante, yo recogeré las herramientas. Él me miró y me dijo, muchacho, no te quedes solo mucho tiempo aquí. Te esperaré con tu padre en el arroyo que está más adelante. En ese momento, escuché la voz de una niña y mi corazón se paró. Escuché que ella me dijo, ¿necesitas ayuda, Egor? Y yo volteé como pude, el corazón saltándome en el pecho. A pocos metros de mí, entre las espigas doradas, había una niña. Era muy bonita, vestida con un delantal blanco, impecable. Pero su cara tenía una tristeza que no parecía humana. Sus ojos estaban fijos en el suelo. Yo le pude preguntar, ¿qué haces aquí, pequeña? Es mediodía, el sol está peligroso, deberías estar en casa. Ella no levantó la vista y empezó a juguetear con una espiga de trigo entre sus dedos pálidos. Me perdí, susurró con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. Estaba con mi papá ayudándole, pero caminé un poco y me encontré sola. Entonces te vi a ti y veo que tienes mucha prisa. Veo que necesitas ayuda. En ese momento, algo en mi cerebro de ingeniero hizo cortocircuito. Mi instinto me decía que algo estaba mal. ¿Cómo había llegado una niña tan pequeña al centro de un campo de kilómetros de extensión sin que yo la viera? ¿Y por qué su ropa estaba tan fría cuando el aire alrededor quemaba? Pero mi ambición fue más fuerte y miré el reloj. 12:05 del mediodía. Ya era tarde para ir al arroyo donde mi abuelo y mi padre me esperaban. Y le respondí a la niña, sí, pequeña, le dije, intentando sonreír. Tengo mucha prisa. Si me ayudas a juntar esos fardos, terminaremos antes de que el sol nos castigue. ¿Qué piensas? La niña finalmente levantó la mirada. No tenía pupilas, solo un blanco resplandeciente como el disco solar. Su rostro empezó a estirarse y su voz, antes dulce, se volvió pesada y metálica. Y dijo: entonces juguemos, Egor Petrovich. Si respondes a lo que te pregunto, te ayudaré a terminar la cosecha. Pero si fallas, te quedarás conmigo en el campo para siempre. El aire se volvió irrespirable. La niña, cuya voz había sido dulce segundos antes, soltó una carcajada que sonó como cristales rotos. Vi con horror cómo su cuerpo se estiraba. Sus dedos se volvían largos como garras, y de entre los pliegues de su vestido sacó una hoz inmensa de un acero tan brillante que parecía luz pura. Pero lo más aterrador no fue el brillo, sino el borde. La hoja estaba manchada con un rastro de sangre seca y oscura. ¿Escuchas el metal? ¿Lo escuchaste anoche, Egor? Dijo esa entidad, mientras pasaba un dedo huesudo por el filo. Esta la afilé ayer para ti.
que no cree, para el hombre que no respeta el sol. Sentí que mis piernas se convertían en plomo. Quise correr, pero el trigo parecía enredarse en mis botas, como manos que salían de la tierra. Ella dio un paso hacia mí, levantando la hoz por encima de su cabeza, y dijo: Ahora juguemos. Sisió con un aliento que olía a flores podridas. 3 preguntas, ingeniero. Si respondes te dejaré ir con tu preciado trigo. Pero si fallas, tu cabeza será el premio que adornará mi campo este invierno. En ese momento el reloj de la iglesia, muy lejano, dio la primera de las 12 campanadas. Supe que la ciencia de San Petersburgo no me serviría de nada. Estaba solo ante la personificación del terror. El frío de la muerte me recorrió la espalda. Como pude, tragué saliva y con la voz quebrada acepté el reto. Sabía que no tenía escapatoria. ¿Está bien?, pregunta. Alcancé a decirle. La criatura sonrió mostrando unos dientes que parecían astillas de hueso. Primera pregunta, ingeniero. ¿Sabes cuántos años tengo? Me quedé mudo. Miré su rostro que cambiaba de niña a anciana en segundos. Titubeé. Mi mente lógica buscaba una cifra, una fecha histórica, pero no encontré nada. No lo sé, balbuceé. Respuesta equivocada. Gritó ella, y el aire vibró con su furia. Si fallas lo siguiente, tu cabeza será mía. La criatura sonrió, mostrando unos dientes que parecían astillas de huesos. La segunda pregunta, ingeniero. ¿Qué es más importante? ¿La vida? ¿O el sol? ¿O la lluvia? Estaba a punto de decir el sol por su poder o la lluvia por el agua, pero en ese instante un susurro cálido como la voz de mi abuela resonó en mi nuca. Di que ambos, hijo, di que ambos. Ambos son uno solo, respondí con firmeza. Ambos son uno solo. Sin uno el otro no trae vida. La poludnisa soltó un grito de rabia tan agudo que me tapé los oídos y de un guadañazo violento cortó todo el trigo a nuestro alrededor como si fuera papel. El campo quedó rasurado en un segundo. Entonces se acercó más a mí y sentí el acero frío y húmedo de su voz presionando mi cuello. La última, Egor Petrovich. ¿Eres un mal o buen muchacho? Me quedé paralizado. Si decía que era bueno, mentía por mi soberbia. Si decía que era malo, quizás me mataba ahí mismo. El miedo me estaba volviendo loco. Sentía que mi corazón iba a estallar. Y en ese segundo de terror puro, recordé las palabras de mi madre en la puerta de casa. Pide perdón e implora misericordia, Egor. Mis rodillas cedieron y caí sobre la tierra seca. Soy malo, grité llorando. Soy muy malo. Te falté al respeto. Me burlé de los antiguos. Fui soberbio. Perdóname, oh poludnisa. Te lo ruego, ten piedad. El silencio regresó
La presión de la hoz desapareció de mi cuello. Levanté la vista y la vi allí, imponente, brillando con una luz cegadora. Se había convertido en una mujer muy hermosa. Y dijo: «Bien hecho, Egor», dijo con una voz profunda que hizo temblar el suelo. Has aprendido lo que tus libros no te enseñaron, pero ahora tenemos un pacto. Cada año este mismo día y a esta misma hora me pondrás una ofrenda en este lugar. Y si fallas, si me olvidas una sola vez, volveré por lo que hoy me pertenece, tu cabeza. Egor fue encontrado por su abuelo una hora después, desmayado en medio del campo. Nadie pudo explicar cómo todo el trigo había sido cortado tan perfectamente en tan poco tiempo. Esta ha sido la historia de Egor Petrovich. Suscríbete y comenta para que descubras nuevas historias.